Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Oriente Medio es una zona de tormentas. Lo que está ocurriendo allí tiene en vilo a toda la comunidad internacional. Desde el genocidio que se cometió en Gaza y que aún sigue teniendo secuelas, pasando por la presencia del ejército islámico y toda la violencia que está dejando tanto en Irak como en Siria, hasta el caos con el que está viviendo Libia, son ejemplos representativos de lo que está pasando en el Oriente Medio. De ello estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora universitaria, analista de temas internacionales; Leonel Nodal, colega periodista, quien tiene una amplia experiencia en los asuntos del Oriente Medio y además analista de diversos temas internacionales; y también me acompaña el colega Lázaro Barredo, periodista de la revista Bohemia y analista también de temas internacionales. Con ellos estaremos compartiendo este acercamiento a la zona más violenta, más compleja del planeta desde hace muchos años, pero especialmente ahora mismo. Así que le invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa. Siempre en los grandes acontecimientos. Así está, bueno, tiene todas estas organizaciones con la noticia y el análisis oportuno. Marcada por el terror que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa Redonda, año 15. Y antes de entrar en este complejo tema del Oriente Medio, les propongo iniciar, como es habitual, con la sección La Noticia del Día, hablando de otro complejísimo asunto, lo que está ocurriendo en Ucrania, que tiene muchísimos matices, pero lo que la noticia del día en este momento sobre esa situación es la declaración de Rusia alertando sobre una posible integración de Ucrania a la OTAN. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, condenó este martes la iniciativa del gobierno de Kiev, de Ucrania, de solicitar la adhesión de este país a la OTAN. Rusia advierte que este tipo de acciones perjudican la resolución del conflicto en el este de Ucrania. Todavía se está tratando de avanzar en una solución negociada y política en todas las cuestiones que los ucranianos enfrentan ahora. Al mismo tiempo, en Kiev, el partido de guerra adopta medidas claramente encaminadas a socavar estos esfuerzos. El canciller de Rusia destacó además la importancia del inicio de consultas entre Kiev y los federalistas para debatir un arreglo político al conflicto armado en las regiones del este de Ucrania. Y va a ser muy importante que tanto los Estados Unidos y, por supuesto, nuestros socios europeos apoyen activamente la necesidad de encontrar una solución mutuamente acordada. Compromisos en el marco del proceso que se inició ayer en Minsk. Bueno, a propósito de esta noticia también, las autoridades rusas han anunciado hoy martes que introducirán cambios en su doctrina militar y exhortaron a Estados Unidos a influir sobre Ucrania para que el gobierno de Poroshenko se decida a poner fin a las hostilidades en el este del país y apueste por una solución pacífica al conflicto que ha desatado una auténtica guerra civil. El Kremlin ha decidido revisar su doctrina militar debido a las nuevas amenazas surgidas que se reflejan para los rusos, ante todo en que la OTAN, bloque militar que no se disolvió después de la caída de la URSS, continúa avanzando hacia el este e incrementando su potencial ofensivo. Mikhail Popov, vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo no dudar que ese acercamiento de la infraestructura militar de los países miembros de la OTAN a las fronteras del país, que se concreta también en la ampliación de la alianza a más países, conservará su lugar como uno de los peligros militares para la Federación Rusa. Así han estado reflejando las informaciones en la jornada de hoy, este peligro latente también de confrontación, el cerco a Rusia por parte de la OTAN y el uso del conflicto ucraniano como motivación, como pantalla para ampliar, para estrechar este cerco contra Rusia. Así que esta es la noticia del momento, nuestra noticia del día de hoy. Les propongo entonces ya entrar en el análisis de lo que está ocurriendo ahora mismo en algunos de los lugares más conflictivos del Oriente Medio.
El genocidio israelí contra Gaza ha causado conmoción internacional a pesar de la inacción de esa propia comunidad internacional y de la imposibilidad de detener verdaderamente el conflicto. Hoy se han dado nuevas noticias de enfrentamiento en esa región. La Marina de Guerra israelí ha atacado a pescadores palestinos de Gaza y eso, por supuesto, que ha causado nuevos revuelos en la región. Le propongo ver estos materiales de las televisoras internacionales. Pescadores palestinos denunciaron este martes ataques israelíes contra una embarcación pesquera en la ciudad de Rafah. Tras una semana de paz en la franja de Gaza, Israel viola así la tregua indefinida. Según los últimos reportes, los buques de guerra israelíes abrieron fuego contra botes de pescadores palestinos que estaban en Rafah, dentro de las 6 millas náuticas permitidas mar adentro. Nuestra colaboradora informó que no se registraron víctimas. Bueno, esa es parte, creo que el material es un poquito más amplio, esa es parte de la realidad que se está viviendo ahora mismo en Gaza, una región que está cercada no solo por tierra, sino también por mar. ¿Cómo siguen reaccionando las fuerzas palestinas, Leonel, a los acontecimientos después de Gaza? ¿Cuáles han sido los pronunciamientos de la dirección palestina y de los propios pobladores de Gaza? Bueno, las primeras reacciones fueron de satisfacción, en primer lugar, porque los palestinos residentes en Gaza dieron una muestra de firme resistencia, revalorizaron, vamos a decir así, el valor de la resistencia armada, pusieron en evidencia que a Israel en esto desde hace ya un buen tiempo solo se le puede hacer entrar en negociaciones a partir de una posición de firmeza. En las últimas horas, y coincidente con estos acontecimientos que se mencionan en este material que acabamos de ver, se comienza a ver la influencia que puede tener en el curso de los acontecimientos la necesidad por parte del gobierno israelí de hacer ver que no salieron derrotados. No fue una derrota militar para Israel en términos prácticos, por cuanto la superioridad militar de Israel era evidente. Sin embargo, fue una derrota desde el punto de vista moral, en primer lugar, desde el punto de vista político, porque perdieron mucho terreno en la escena internacional. La causa palestina volvió al primer plano. 50 días de ataque fueron 50 días de defensa de la causa palestina de una manera creciente. Pusieron en evidencia el papel timorato e incluso de convivencia con el ataque israelí de parte de una serie de gobiernos que solamente prestan algún apoyo verbal a la causa palestina, pero que no hicieron nada en el terreno práctico, especialmente monarquías o gobiernos que sus propios pueblos los están calificando desde hace mucho tiempo como reaccionarios en una convivencia con la política norteamericana. De hecho, le hicieron el juego a la agresión israelí. Ahora, ¿qué ha pasado en el ínterin, en estos 4 o 5 días? Bueno, se acaba de publicar unas declaraciones, no son públicas, son referidas por medios que dicen que tuvieron conocimiento de que el presidente de la autoridad palestina, presidente Mahmoud Abbas, tiene intenciones de llevar a Naciones Unidas la causa, la solución del problema palestino de una manera poco ortodoxa, según sus palabras, planteando la necesidad de crear el Estado, plantearse la creación del Estado palestino a fecha fija, con o sin una negociación. Esto parece un poco raro por cuanto... Hay declaraciones incluso que hablan de que están poniendo, los palestinos están planteando llevar al Consejo de Seguridad una propuesta de en 3 años poder crear ese Estado palestino que refiera a las fronteras de 1967. Efectivamente, bueno, esas son las fronteras reconocidas en la declaración, en la resolución 242 desde el fin de la ocupación en el 67, y son las que se plantearon en las negociaciones de Oslo, y son las que durante los últimos 20 años se han estado planteando. Lo que pasa es que Israel ha hecho caso omiso de esto, ha ido ocupando y ocupando cada vez más nuevos territorios de lo que debía ser el Estado palestino, y hoy día Cisjordania, que para Israel y para los israelíes es
Judea y Samaria, y por lo tanto ellos lo consideran su propia tierra. Ellos prácticamente lo que han ido dejando son bolsones poblados por palestinos y rodeados por alrededor de 600.000 colonos judíos. Esto es un problema, porque prácticamente va invalidando, va haciendo poco viable la creación de un Estado palestino. Este ataque contra Gaza, Leonel, vino en un momento en el que se estaban consolidando una cierta unidad entre las fuerzas palestinas y apuntaba precisamente a destruir esa unidad entre la OLP, Hamas, otras fuerzas palestinas que estaban construyendo, podemos decir, una plataforma mucho más consolidada del movimiento palestino. ¿Qué ha pasado después de los ataques? ¿Triunfó la estrategia israelí de división? Yo creo que no. ¿O no? Yo creo que no, yo creo que todavía existe la esperanza, todavía está latente esta unidad que desde el punto de vista formal se había logrado en abril y que desde el punto de vista práctico, por lo menos entre las fuerzas combatientes dentro de Gaza, dígase Hamas, el movimiento islámico de la resistencia Hamas, la yihad islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático, que son calificados como marxistas o laicos, y otras organizaciones que están presentes allí. Bueno, esa unidad se fortaleció. Y con el Al-Fatah también hubo un mayor acercamiento. Dentro de Cisjordania hubo muchísimo respaldo, hubo una admiración creciente. No se sabe qué pasaría hoy si hubiera elecciones dentro del pueblo palestino para elegir un nuevo parlamento, como está pendiente de hacer. Pero la unidad palestina se construye además mediante el diálogo entre todas las organizaciones. Y hay ese ánimo. Abbas ha estado facilitando y Hamas por su parte también ha estado tratando de construir una atmósfera positiva. No se le ha dejado entrar a la división, no se le ha dejado entrar a la división orquestada por Israel, y pienso que es posible que todavía haya espacio para fortalecer esta unidad. Se habla de miles de millones de pérdidas en la infraestructura en Gaza como consecuencia de esta guerra, algo que tardará muchísimos años en ser recuperado, mientras Israel hoy ha develado que la guerra le costó no menos de 2.500 millones de dólares a ese país, algo que el gobierno pues tendrá que afrontarlo echándole mano a los presupuestos de todos los ministerios. Se dice que el más afectado es el Ministerio de Educación. Ayer comenzó el curso escolar en Israel y el ministerio que más recortes sufrió para poder sufragar la guerra ha sido precisamente el de Educación. Frente a la posición palestina, frente a la posición gazatí de Victoria Lázaro, ¿qué ha proclamado por su parte el gobierno israelí? ¿Cómo ha enfrentado las secuelas de esos días de guerra con Gaza? Netanyahu está tratando de hacer lo mismo, es decir, presentar las acciones como una gran victoria, pero evidentemente, Randy, en este conflicto, como todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, hay un famoso refrán que dice que el que pretenda montarse sobre un tigre no sabe después cómo apearse, no tiene forma de cómo bajarse de ese animal. Y eso es lo que le acaba de pasar a Israel, porque como decía Leonel, realmente desde el punto de vista militar, Israel no ha tenido ninguna victoria. No destruyó a Hamas, que era el objetivo inicial de la guerra. Desde el punto de vista político, si evidentemente algunas naciones trataron de justificar la posición de Israel desde el punto de vista del derecho a defenderse, la desproporcionalidad hizo que la propia comunidad internacional tuviera que reconocer, empezando por las Naciones Unidas, en los debates que se hicieron, de la gravedad violatoria del crimen que se cometió sobre la población civil, más de 2.000 muertos y cerca de 10.000 heridos. Desde el punto de vista interno a Netanyahu, se le ha creado un gran problema con esta guerra de 50 días. En primer lugar, por eso que tú estabas diciendo, desde el punto de vista económico, de un déficit, ha tenido que desembolsar no 2.500, 3.500, se calcula como mínimo, 3.500 millones de dólares, y salvo el presupuesto de defensa, todos los demás presupuestos civiles, este domingo tuvo que aplicarle recortes, empezando por los recortes sociales, como tú decías, la educación, tanto a la educación primaria como a la educación, o a la educación media general, como a la educación
superior. ¿Y eso qué impacto ha tenido, Lázaro, a lo interno del gobierno de Netanyahu y también del gobierno de Netanyahu frente a la opinión popular? No, se le ha creado dos problemas. En primer lugar, un problema hacia el interior de su propio partido y de su propio equipo de dirección, empezando por el propio Consejo de Ministros, donde hay algunos ministros de extrema derecha que no han estado de acuerdo con las posiciones que el primer ministro israelí asumió en todo el tratamiento del conflicto de la guerra y de las negociaciones indirectas en Egipto, en el Cairo. Querían más guerra. Querían más guerra. Eso por un lado. Pero por otro lado, desde el punto de vista ya social, las encuestas públicas que se han hecho, por ejemplo, Netanyahu tenía una popularidad amplia en Israel antes de la guerra, casi un poco más de un 80%, y 50 días después esa popularidad, según todas las encuestas, descendió a un 38%. Imagínate tú, la gente está en desacuerdo con la manera en que se ha conducido todo el proceso del Estado israelí, y eso va a tener en ambos sentidos, tanto la extrema derecha como el impacto social, va a tener una contingencia negativa, evidentemente, para este gobierno. Visto lo que pasó hoy, este ataque contra los pescadores y las fuerzas estas que, como tú dices, se siguen moviendo en pro de la guerra, pudiéramos pensar entonces que la paz es frágil, esa tregua puede ser frágil con Gaza. Evidentemente, Randy, que hay fuerzas muy poderosas dentro de Israel. Bueno, no solo desde el punto de vista de la agresión, ya la apropiación de tierra en Cisjordania y otros hechos van indicando que están buscando pretextos para reanudar este conflicto, y que todo lo que se ha hecho hasta ahora está envuelto en una fragilidad extraordinaria, que habrá que ver cuál será el comportamiento por las dos partes, si hay alguna provocación desde el punto de vista de Hamas o de cualquier organización palestina, y desde el punto de vista de la extrema derecha de Israel, encabezada en este caso por el ministro de Relaciones Exteriores, que no ha estado de acuerdo con la manera en que se condujeron las negociaciones y con los resultados del Cairo. La respuesta inmediata, como señalabas, bueno, además de esta incidente de los pescadores que vimos hoy, ha sido la ampliación de nuevos asentamientos. Una respuesta que Israel una y otra vez pues ha utilizado como especie de presión contra el pueblo palestino y como desafío a la comunidad internacional, que ha dicho en sus resoluciones, y es una de las pocas que ha apoyado, declaraciones que ha apoyado Estados Unidos y la propia Unión Europea, que esos asentamientos son ilegales. ¿Cómo valora la profesora María Elena la reacción posterior de la tregua que ha tenido Estados Unidos, que ha tenido la Unión Europea, y qué significado tiene para usted que haya sido Egipto y no Estados Unidos quien haya conducido esa negociación que llevó a la tregua? Bueno, mira, Estados Unidos ve esa acción como un gran logro. En la práctica ha sido un gran logro de Estados Unidos, aunque parece contradictorio. Cuando tú ves la historia, Estados Unidos siempre tuvo el problema de combinar garantías máximas para Israel y el apoyo con la reacción árabe, y lo logró ahora. El silencio de la Liga Árabe, vamos a decir la ineficiencia de los gobiernos árabes, eso también lleva a la situación que se da con respecto a Israel a Gaza. Entonces yo lo veo como un logro de la política de Estados Unidos a la larga. O sea, cómo Israel, a pesar de lo desmedido, a pesar de que se desacredita en la práctica, puede hacer eso, y tú ves que no hay una reacción como hubo en determinados momentos hacia esa acción. Eso sería un primer elemento. Lo otro es que Estados Unidos, con independencia de que ya dijo que sí, que está en contra de los asentamientos, etcétera, si vamos a los acuerdos del 90 o vamos a lo que hizo durante Margen Protector, cada vez que Israel violaba un acuerdo, Oslo 1, Oslo 2, el que fuera, y volvía a los asentamientos, ¿qué hacían? Reprogramar. Y entonces, ¿hasta qué punto es una táctica y hasta qué punto Estados Unidos lo condena, pero sabe que es por gusto? Esa sería una segunda idea. El apoyo de Estados Unidos, cuando yo veo la agresión de Israel a Gaza, me parece estar viendo a Estados Unidos agrediendo a Gaza.
porque todo ese armamento, todo el soporte militar que le da Estados Unidos, que va más allá del armamento, le da dinero hasta para el entrenamiento, está dado en la ventaja militar cualitativa, no contra Hamas, sino contra todos los países árabes. En el mismo momento que se estaba ejecutando el crimen contra Gaza, el Congreso de Estados Unidos estaba aprobando más dinero para el supuesto escudo antimisiles de Israel. Y le mandaba más armamento, y por cierto, hoy salió un trabajo, fue que lo pude leer, sobre cómo pues Nixon, con Meyer, hablaban del arma nuclear, cómo se aprueba. Por cierto, es muy interesante cómo Obama dejó que eso se desclasificara, y entonces el problema es, tú tienes el arma, pero no lo vamos a decir. Hasta en eso, Randy. Por eso desde el año 73 Estados Unidos lo sabía, lo aprobó Nixon, y todo era top secret. Sí. Ellos lo pueden seguir desarrollando, nosotros no vamos a pronunciar. No vamos a pronunciar. O sea, ahí estamos viendo el apoyo total que da Estados Unidos e Israel. Por eso yo digo, es un logro, y cuando Israel tira, está tirando Estados Unidos. Todos esos muertos también son de Estados Unidos, porque fíjate, tú en el sistema internacional, ¿qué papel desempeña Estados Unidos con respecto a Israel? Es el veto en el Consejo de Seguridad, son sus aliados. Y lo otro que me preguntaba sobre Egipto es muy interesante. Egipto es aliado de Estados Unidos, y es cierto que un poco se desvía, pero en la práctica, por cierto, Egipto y el gobierno de Al-Sisi es uno de los que está recibiendo más apoyo militar también de Estados Unidos. Ya Kerry dijo que sí, perfecto, se hizo eso en Egipto, pero ya Estados Unidos va a retomar las riendas y vamos a conversar con los palestinos, porque teme esta iniciativa que hablaba Nodal en Naciones Unidas, y un poco ellos van a retomar de nuevo. Pero Egipto es uno de los países aliados de Estados Unidos en la región. Se dice que Kerry debe ir el miércoles a nuevas conversaciones. Con los palestinos, a ver si puede un poco retomar esto y hacer determinadas concesiones, o por lo menos promesas, que dudo que pueda cumplir, porque realmente después de esta acción, a pesar de toda la situación que tiene Israel al interno, hoy mismo se vio con los pescadores, es que vamos a recurrir. Lo último que quiero decir, ojo, Israel detuvo las acciones contra Gaza cuando empezaron los problemas en el Golán con Siria, que después veremos. Entonces, hay una relación ahí interesante que, bueno, a la larga nos daremos cuenta. El dinero ese que deben se lo van a dar de todas maneras. Yo creo que le están pasando la cuenta también a la indisciplina de Netanyahu, que se sabe cuando hay sus ciertas contradicciones, entre Estados Unidos e Israel, pero a la larga, estratégicamente están pensando en lo mismo. Son contradicciones no antagónicas. No antagónicas, exactamente, es lo que estaba pasando allí, pero como decía la profesora María Elena, Gaza y lo que ocurrió en Gaza no se puede deslindar del resto del Oriente Medio. Ese es un tema del que les propongo continuar hablando aquí en la mesa redonda, porque otros acontecimientos que están ocurriendo en la región están muy vinculados a la estrategia imperial en el Oriente Medio. Siga con nosotros aquí en la mesa redonda. Bueno, hablábamos de correlación, de concatenación de acontecimientos en el Oriente Medio que tienen, por supuesto, un impacto en toda la región, y en el que la presencia de Estados Unidos es parte importante para entender lo que allí está sucediendo. La situación en Irak y en Siria es parte de este análisis que hoy queremos hacer en la mesa redonda. Las últimas noticias estaban señalando la decapitación de un nuevo periodista estadounidense por parte del Estado Islámico. Según las informaciones, el grupo extremista Estado Islámico divulgó un video en el que uno de sus miembros decapita al periodista estadounidense Steven Sotloff. Ha informado hoy la web de vigilancia Site. En el video, un hombre enmascarado también amenaza a un rehén británico al que identifica como David Hines, y advierte a los gobiernos de que no respalden la alianza diabólica de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Así lo está reportando en este minuto Cuba Debate, mientras en Irak las informaciones de las televisoras internacionales daban cuenta de un nuevo coche bomba que ha explotado en ese país, causando varias muertes.
En Irak, un ataque suicida dejó 18 muertos, al menos 50 heridos, en un suceso que ocurrió cuando 2 coches bomba estallaron cerca de un popular café en el distrito chiita de Al-Amil, en Bagdad. El ataque se registró en medio de un incremento de la violencia sectaria tras el avance de los yihadistas en Irak. Según cifras de Naciones Unidas, al menos 1.420 personas han muerto durante el mes de agosto debido a los combates entre las fuerzas kurdas y los terroristas. Bueno, cifra sin duda significativa, aproximadamente pues más de 1.200, como se decía, muertos en agosto, pero son cifras que ni siquiera se pueden contabilizar porque todos los días aparecen informaciones, videos de decapitaciones, de muertes en Irak y es resultado, entre otras cosas, de la presencia del Estado Islámico, pero la violencia en Irak va más allá de ese propio Estado Islámico. Por estas fuerzas extremistas en Irak, Lázaro, ¿qué impacto siguen teniendo en la situación interna? ¿Cómo se está combinando la actuación del ejército iraquí con la intervención norteamericana, la intervención aérea norteamericana y las fuerzas las armas que están enviando otros estados europeos a las fuerzas en combate? Randy, Irak prácticamente está a punto de desaparecer. Si no hubiera sido por los bombardeos, esto de última hora que acordó Estados Unidos, prácticamente ya en estos momentos el país estuviera totalmente desmembrado. Ya lo está en los hechos. Porque fíjate, por un lado, más de un tercio del territorio sigue en manos de la fuerza del Estado Islámico. Los kurdos han ido tomando cada vez más posiciones. Hoy mismo apareció, por ejemplo, un barco frente a Penza, un petrolero que estaba desaparecido, con petróleo, casi 100 millones de dólares kurdos que van a venderlo a Estados Unidos. A Israel también le estuvieron vendiendo petróleo. Hay un saqueo del petróleo ahí entre las mismas fuerzas iraquíes, los del Estado Islámico por un lado vendiendo, los kurdos por el otro, las otras fuerzas iraquíes por otro, más lo que se están robando las transnacionales internacionales. En lo que va de año se calcula que casi entre 1.200.000, 1,5 millones de personas en Irak han tenido que desplazarse. Se calcula solamente que desde los ataques del Estado Islámico a Mosul en junio, los desplazados son más de 600.000 y los muertos, como tú decías, son incontables. En agosto yo tengo otra cifra aquí de lo que se viene diciendo y las reacciones son muy tímidas, muy pálidas. Ahora es que la ONU y la oficina del alto comisionado está hablando de enviar a investigar a Irak, lo que todo el mundo sabe, que hay un genocidio allí terrible. Se ha creado un gobierno nuevo, separaron al fin a Maliki, se ha creado un nuevo gobierno en Bagdad que está tratando de crear, con el apoyo de Estados Unidos, una formación multiconfesional para ver si uniendo a distintas agrupaciones religiosas pueden contener lo que ya hoy evidentemente es incontenible, porque el Estado Islámico cada día asume posiciones mucho más fuertes, no solamente en el territorio iraquí. Ahora mismo los Estados Unidos han tenido que acudir a los bombardeos para tratar de contener sus avances y no han podido desplazarlos, Randy, realmente. Estados Unidos que sigue ratificando su presencia intervencionista en la región, primero con la guerra, ahora utiliza la aviación, pero de hecho no ha resuelto el problema y además sigue manteniendo su presencia militar en la región. Y además lo que están haciendo es dándole armas ahora a los kurdos, que es el otro problema. Casi todos los países de la Unión Europea, por ejemplo, lo que han hecho es fortalecer al gobierno kurdo que se ha instalado en Kirkuk, y eso va a crear muchos problemas serios, mucho más serios de los que hoy realmente tiene esa nación. No pocos analistas siguen aduciendo la responsabilidad de Estados Unidos, como lo es en todo el conflicto del Medio Oriente, porque realmente han acudido a los bombardeos. Pero fíjate, ahora salieron revelaciones, por ejemplo, que McCain tuvo entrevistas con al-Baghdadi, entrevistas secretas, de incluso algunos analistas dicen que McCain es el califa
de honor del nuevo califato. No, ayer el comandante jefe en su artículo reflejaba esa vinculación de McCain con la CIA, con el Mossad y en la creación y en la propia sustentación de este Estado Islámico. Y realmente todo esto ha empezado a mostrar que hay una doble política desde el punto de vista de Estados Unidos, de usar a esta fuerza para determinadas acciones y ahora de tratar de contener, evidentemente incluso haciendo alianzas con algunas naciones. Se habla de una alianza con Irán no pública para tratar de ver cómo pueden contener el avance de esta fuerza de extremas posiciones realmente, y que está acabando en ese país con minorías completas. Los asesinatos son espantosos, mujeres, niños, ancianos. Lo mismo que también está haciendo en Siria, porque realmente este ejército islámico armado, apertrechado por fuerzas dentro del mundo árabe, por la Mossad israelí, por el gobierno de Estados Unidos, y que ahora se ha convertido en un dolor de cabeza para todos ellos, comenzó no en Irak, sino como punta de lanza contra Siria, y ahora ha regresado de nuevo a territorio sirio a realizar acciones. Profesora María Elena, ¿cómo está la situación en el terreno en Siria? ¿Qué peligro sigue teniendo Siria dentro de toda esta ecuación de Estados Unidos en el Oriente Medio? Yo quiero retomar una idea que él dijo. ¿Cuándo fue que Estados Unidos empezó a bombardear? Cuando los kurdos fueron amenazados y tomados los campos petroleros en la zona kurda. Porque ahí Estados Unidos... Mientras tanto no hubo preocupación. No hubo preocupación. O sea, además, todo eso, tú decías, bueno, McCain, perfecto. ¿Dónde estaban todas esas personas? Estaban en Siria. Pero en aquel momento no se hablaba de que eran terroristas. No, incluso tenían a Irak como la base de abastecimiento para las acciones en Siria. Pero tuvieron que... Y recuerda incluso declaraciones al Maliki, que quizás por eso también es una de las cosas que podrá tener muchos errores, pero una de las cosas que pueden estarle pasando la cuenta al Maliki es por haberse aliado a Siria en combatir al Estado Islámico. Por supuesto, porque fíjate, se van de Siria cuando no pueden contra el gobierno. Y denunciar Randy, y denunciar que Estados Unidos le estaba dando armas. ¿Armas? Porque él fue... Y McCain fue allí a reunirse con toda esta gente. Y hay un problema confesional, es cierto, pero nosotros lo seguimos llevando a los extremos. Es cierto que al-Maliki se equivocó. Pero entonces en todos los cables dice el Estado Islámico sunita. Yo creo que muchas de las personas que hay no son sunitas. Y lo que está haciendo además no tiene nada que ver con el Islam. Hay muchos mercenarios. Por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo primero que quiero decir. Ahora, ¿qué pasa en Siria? El problema es que Siria lleva 3 años de guerra. Entonces, ya en Siria no se habla de la oposición moderada, aquella que vive a Ginebra 1, no, ya esa no existe. Por eso yo digo, ¿dónde está ahora? Entonces se habla del Nusra y del Estado Islámico, que los dos son, yo no diría extremistas, son terroristas. Y entonces el Estado sirio tiene esta situación que además todo lo que había avanzado en un año lo fue perdiendo, pero no solo eso. Estados Unidos bombardea en Irak. Yo no creo que por los bombardeos es que el grupo se retiró. Yo creo que es por lo que han hecho los kurdos y lo que está haciendo ya el gobierno, y además por lo que han hecho otras fuerzas chiitas que hay al interior de Irak. Pero entonces, ¿y por qué en Siria Estados Unidos no quiere bombardear y no quiere llegar a un acuerdo con el gobierno sirio? Porque en definitiva, en Siria el problema sigue siendo Bashar al-Assad. A pesar de que cambió el gobierno, de que está tomando medidas, no importa. Y entonces aquí tenemos entonces al gobierno sirio, que podemos hablar de confesionalismo sunita. Yo he dicho aquí en esta mesa varias veces, Siria era un país que había logrado la unidad, el consenso, vamos a decir, de la coalición de todas las minorías, con los sunitas también. Y entonces ahora estamos yendo a ¿hay un problema confesional? Bueno, yo creo que en Medio Oriente hay problemas confesionales, hay problemas étnicos, los hay como en otros lugares, pero se exacerban por la intromisión extranjera y por el veneno que va cayendo. Entonces Siria tiene una situación muy peculiar, y por eso yo lo vinculaba a Israel y a la situación de Gaza. Siria tiene que enfrentar una guerra 3 años, tiene que enfrentar esa oposición moderada, tiene ahora que enfrentar a estas fuerzas terroristas, y tiene que enfrentar a que Israel está ahí en las alturas de Golán, y entonces tira, este avión, este dron no puede pasar. Pero fíjate qué interesante, hay prisioneros de Naciones Unidas
en manos del Estado Islámico, que además acaba de asesinar. En la zona del Golán. Acaba de asesinar al segundo periodista. ¿Y Naciones Unidas? ¿Dónde está la acción? No dice nada. ¿Dónde está Estados Unidos corriendo? Pues no. El problema está en que Siria, vamos a decir así, es el eje, volvemos a lo mismo del Líbano, de Hamas, Hezbollah, Hamas, Irán, el arco Shia. Entonces, y el gobierno sirio ha dicho que está dispuesto a llegar a un arreglo. Yo ya dije en esta mesa que la situación del gobierno sirio era muy complicada en el plano militar, porque como tú gobiernas un país en una guerra contra los grupos terroristas, con una frontera, ninguna frontera para Siria es estable, compañero, prácticamente. El Líbano, Israel. Israel, Irak. Entonces, ¿qué situación tiene ese gobierno? Y todavía se le exige que Bashar al-Assad no es suficiente. Pero una campaña mediática terrible lo comparan con el Estado Islámico. Entonces, cuando uno ve algún trabajo que tiene otro matiz, tú te das cuenta que incluso, porque también lo he dicho hace mucho, y ya grupos sunnitas históricamente apoyaron a Bashar al-Assad porque era la estabilidad, y hoy lo sigue siendo. Entonces Siria tiene un escenario bien complicado porque además en su territorio este grupo controla 8 campos de gas, y en su territorio controla 8 campos de gas y petróleo en 2 provincias que está avanzando. Te preguntaba en Alepo cómo estaba la situación, porque también está avanzando en las cercanías de Damasco. Parece que el gobierno sirio ha recibido cierta ayuda, sobre todo en la aviación, esto se ha visto, pero la situación en Siria creo que es más complicada que en Irak. Y sigo preguntando por qué Israel no está tan preocupado. Es que Israel tiene tanta fuerza. Si no pudo en Gaza derrocar a Hamas para derrocar al Estado Islámico que lo tiene ahí al Nusra, entonces esto vincula de política geopolítica toda esta región. ¿Cuánta influencia y cuánta penetración tiene Israel dentro de ese Estado Islámico? Pero, ojo, es lo que habría que preguntar. Cuidado, porque mañana puede mirarse para otro lugar como pasó en Afganistán. ¿Y cómo entender esto dentro de las posiciones norteamericanas? Vuelve a darse la historia de una criatura de Estados Unidos que se puede volver, o se vuelve de hecho, contra los intereses norteamericanos. ¿Es realmente ese el juego o el juego es otro? ¿Qué piensa Leonel? Por el momento está siendo, a mi modo de ver, este ejército islámico, supuestamente islámico, porque realmente el islamismo de este ejército es bastante cuestionable. Hay ciudadanos norteamericanos, muchos europeos, británicos, españoles, de todos lados. Todos actúan enmascarados y es difícil saber quién es quién. Así mismo es. En segundo lugar, están practicando una política, una ideología fascista, no islámica. El Islam de hoy, el Islam que ha transcurrido en estos 13 siglos, 15 siglos, del siglo 7 a la actualidad. Desde el 7 al actual, digamos, 14 siglos, maduró muchísimo, porque bueno, se podría uno remontar a los primeros días del islamismo y de los días de la guerra, pero hoy día esto no va nada con la filosofía del Islam. Entonces, es útil, decía, porque está permitiendo al gobierno de Estados Unidos, a la administración norteamericana, aparecer como el bueno de la película, dicho en términos vulgares. La potencia que está dispuesta a salvar al mundo de un peligro que se creó de la noche a la mañana, que surgió evidentemente o aparentemente cuando el ataque a las Torres Gemelas, pero que ahora tiene cuerpo, tiene fuerza militar, tiene fuerza económica, es capaz de contrabandear petróleo, es capaz de asaltar bancos, se nutre diariamente. Se dice que está vendiendo el barril de petróleo a $30 para hacerlo redituable en el mercado mundial, y después hay intermediarios que se encargan de ganar. Le está facilitando grandes fortunas a quienes los han aupado, a quienes se lo sacan de allí. ¿Quién lo saca? ¿Qué compañías son esas que poseen? ¿Por dónde sacan el petróleo? ¿Qué barcos usan? Buques que poseen gasoductos, oleoductos, que tienen mercado para ese petróleo sucio, para ese petróleo de contrabando. Esos son conocidos, son las grandes multinacionales del comercio petrolero. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado está siendo útil porque está permitiendo que haya el gran desbarajuste en el cual Estados Unidos aparece como el salvador de la humanidad. El peligro ahora amenaza hasta los propios Estados Unidos.
De repente Estados Unidos se siente amenazado por el regreso de los yihadistas. Los europeos están hablando de eso. Y entonces, ¿qué le queda? ¿Qué remedio le queda a la comunidad internacional? Que es lo que acaba de insinuar Kerry con su famoso artículo publicado hace un par de días en el New York Times. Bueno, nosotros estamos dispuestos a liderar. Y algunos tendrán que dar dinero para esto, y otros tendrán que dar armas, y otros tendrán que dar personas, hombres, fuerza. Y ese pequeño ejército loco que está allí matando a diestra y siniestra, se ha convertido en una herramienta útil. Pero no se puede olvidar, está documentado, que el ejército islámico fue gestado en Siria mediante el núcleo inicial del ejército libre sirio, que era el opositor inicial y al cual se le autorizó darle armas y pertrechos y apoyo logístico. Y un buen día ese ejército libre sirio que estaba siendo derrotado por el ejército oficial, gubernamental, prácticamente se disolvió y apareció Al-Nusra. Y después de Al-Nusra, ya como fuerza islámica, el ejército islámico. Y lo que inicialmente era una fuerza dirigida a establecer la democracia, terminó siendo un ejército para expandir un Islam extremista. Eso es lo que ha pasado ahí. ¿Quiénes son los responsables? Eso está documentado. Estados Unidos financió eso, ese monstruo, ese Frankenstein que ahora puede que lo amenace, pero sobre todo le está sirviendo a sus intereses. De eso alertó hace ya un año, precisamente en el New York Times, en un editorial que escribió para ese periódico el presidente ruso Vladimir Putin, que decía que lo que estaba ocurriendo en Siria, si no era detenido, llevaría al caos en la región. Y es un caos verdaderamente lo que se está viviendo en Oriente Medio, y decía Putin también que eso tendría consecuencias no solo para Oriente Medio, sino para todo el mundo en general y especialmente para las grandes potencias. Una alerta que se ha venido reflejando en los acontecimientos de ahora mismo y que también tiene secuelas, tiene consecuencias en otro de los escenarios de guerras imperiales, en Libia. De eso les propongo hablar en nuestro próximo segmento de la Mesa Redonda de hoy. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Bueno, como decíamos, Libia es también uno de los escenarios de las guerras imperiales de los últimos tiempos, y allí el caos es la palabra del momento. Lo que está ocurriendo ha llevado a las noticias más diversas en las últimas horas, y una de las que más, por supuesto, relieve alcanzó fue la ocupación por parte de algunas de las milicias libias de la embajada norteamericana en la capital libia. De eso lo reflejaron así las televisoras internacionales. Les propongo ver este material de unos días atrás para después hablar sobre la situación en Libia. Este domingo se conoció que la embajada de Estados Unidos en Trípoli fue tomada por grupos armados libios. En un video de aficionados se aprecia cómo los milicianos celebran la toma de la embajada estadounidense. Según las agencias Associated Press y Russia Today, la toma lleva al menos una semana y fue reivindicada por el grupo Amanecer de Libia, una de las varias milicias que operan fuera del control gubernamental. Recordemos que la embajada estadounidense en Libia fue evacuada hace más de un mes. Bueno, le prometieron al mundo democracia para Libia, un gobierno de reconstrucción, mataron al Gaddafi, llevaron la aviación y bombardearon todo ese país, y nos hablaron de que Estados Unidos sería un garante de la seguridad en Libia. Ahora vemos estas imágenes, ni siquiera su propia embajada puede ser garante de seguridad. ¿Cómo entender este caos en Libia? ¿Qué es lo que está pasando hacia allá adentro, profesora María Elena? Por eso digo que cuando Israel dispara Estados Unidos, porque el efecto en Gaza es diferente por las características del conflicto, pero cuando tú vas a Libia sería, fíjate, la guerra del Golfo del 91, la agresión a Afganistán, 2003 a Irak, todos son desastres, pero cuando llegamos a Libia, yo creo que no se puede comparar con nada.
porque fue llegar, destruir, y tal vez ellos en su apuro por acabar con Siria, digo yo, tal vez se apuraron, tal vez no, tal vez tenían otro objetivo. No se percataron, no estudiaron a fondo, o no quisieron, o no les interesó lo que estaban creando. Hoy día, Randy, todavía se habla de un Estado débil. En Libia hay un Estado fallido. ¿Cuál Estado? Si no hay ni gobierno. Están discutiendo el Parlamento nuevo con el Congreso anterior y uno no reconoce a uno y el otro no reconoce a otro y no están en la capital. ¿Dónde está el ejército? ¿Y no estará en la estrategia norteamericana precisamente que lo que quede en el Oriente Medio sean estados fallidos? Mira, yo pienso que puede ser hasta cierto punto. Porque llega un momento en que tú dices, bueno, ¿y el petróleo? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con las migraciones descontroladas hacia Europa? ¿Qué pasa con la situación que se está dando en toda África, el impacto que ha tenido la situación en Libia? Pero ¿hasta qué momento el descontrol de Libia no va a llegar a Magreb, no va a pasar a Egipto? Bueno, las armas libias, ¿dónde están? Porque se dice que todas fueran para el Magreb. No, perfecto, y para abajo, y Mali, y los Tuareg. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Libia? El problema es que no lo pueden controlar, porque el apoyo a los distintos grupos, vuelvo a lo mismo, tú hoy eres mi amigo, hoy yo me apoyo en ti, pero mañana, porque hay grupos islámicos, hay grupos que no son islámicos, hay grupos étnicos, hay grupos regionales, pero lo común de todo es que quieren el poder, y en ese poder pudiéramos decir que se demuestra, un poco para dar una idea final, que la bella primavera árabe que se inició en este Medio Oriente fue cortada, pudiéramos decir, realmente en su mayoría por la intención estadounidense de eliminar a aquellos que fueron sus enemigos. Y ojo, no olvidar que Libia, con independencia de los problemas que tuvo Gaddafi, fue uno de los países que también apoyó a los palestinos, fue uno de los países que tenía buenas relaciones con Siria, porque no podemos olvidar que esta norte de África también está vinculado a Medio Oriente. Y si la situación sigue así, ese Estado fallido continuará, y entonces esto se regionalizará. No solo la situación de Medio Oriente, sino también en África Norte, esa situación se regionaliza. La primavera árabe, que es realmente la tormenta árabe, que es lo que ha estado sucediendo allí en la región, y que hablabas de gobierno, de poder, de búsqueda de poder por todos estos grupos, pero el problema es que nadie tiene el poder, no hay gobierno en este momento en Libia. Las disputas políticas también han sido constantes, y de hecho renunció el gobierno provisional que había, Leonel. En este momento es muy difícil decir quién gobierna en Libia. No se sabe. No hay gobierno en Libia. Hay 1.700 grupos armados, pequeños, grandes y medianos. Está el país totalmente dinamitado, volatilizado, disperso. Las tribus, los grupos bandoleros, todo tipo de gente anda armado. Pero además hay un descontrol total. Dentro de lo que pudiera visualizarse como un panorama político, se van vislumbrando con cierta claridad dos tendencias. Un grupo islamista o grupos islamistas que tratan de imponer su autoridad, y algunos llamados liberales, nacionalistas, que casualmente están recibiendo el apoyo, según dicen, incluso mediante los bombardeos de Egipto y Arabia Saudita o Emiratos Árabes. Porque se está aproximando el momento en que el descontrol es tan grande que resulta difícil pensar cómo manejar un país que es que tiene la novena reserva de petróleo, pero que además también está siendo una fuente de petróleo de contrabando, donde no hay representaciones diplomáticas, donde han trascendido 5 gobiernos, hay 2 parlamentos, hay un parlamento islámico, que era el que estaba hasta el otro día, y uno menos islámico o liberal, que fue elegido en junio, en el cual participaron en unas elecciones aceptadas por Occidente el 18% del electorado. Esa es la política libia hoy en día. Ahora, como dice el viejo refrán, a río revuelto, ganancia de pescador. ¿Quiénes están ganando aquí? Los contrabandistas de petróleo, los ladrones internacionales de las finanzas. Hay 1 millón de millones de dólares, fíjense, 1 millón de millones de dólares de Libia, que estaban en bancos de Europa, o en inversiones que están secuestrados y que están siendo apropiados, manejados, y que difícilmente alguna vez regresen al poder del pueblo libio. Eso es un atraco a mano armada
lo que hicieron en Libia. Fue lo primero que pretendieron con Libia, destruir un país importante, poderoso, influyente en África, sacarlo de juego. Yo creo que esa fue la gran victoria. Lo otro, ya se verá, que se sigan matando entre ellos. Ya llegaremos algún día a algún arreglo. Piensan en las capitales occidentales. Bueno, de hecho ha habido bastante silencio, Lázaro, a pesar de toma de embajada, ha habido bastante silencio en Washington sobre lo que está ocurriendo en Libia. Quizás le preocupa más Siria, el Estado Islámico o otros asuntos en el Oriente Medio. Yo creo que ellos lo que están preocupados es de no preocuparse por el caos que hay en el Medio Oriente. Mira, indudablemente que hay dos cosas que llaman la atención, aparte de todo lo que han dicho los compañeros. Uno lo dijo el canciller de Níger, que es un país vecino, cuando se lamentó de que las potencias occidentales desbarataron a ese país, pero no garantizaron el servicio postventa. Entonces han embarcado a toda la región porque la guerra civil que se está generando y que ya Naciones Unidas se ha planteado y no hace nada, la guerra civil que se está planteando en estos momentos en Libia se va complicando con los recientes ataques por parte de Egipto y de los Estados Unidos Árabes, Emiratos Árabes Unidos, que van a complicar porque van a extender mucho más el conflicto regional en una extensión de guerra civil que nadie sabe realmente. Yo te digo, cuando uno ve el Medio Oriente, nadie sabe cómo va a terminar eso. Todo el mundo sabe cómo empezó, pero ahí la matazón, Randy, va a ser el pan nuestro de cada día en todo el Medio Oriente. Esa es la realidad. Bueno, ha llegado a tal situación que el subsecretario de Estado en época de Clinton, Stroff Talbot, ha dicho que vivimos tiempos peligrosos en donde las fronteras se disuelven en el Oriente Medio. ¿Quién está disolviendo esas fronteras? ¿A quién le interesa disolver estas fronteras? Espero que esta mesa redonda les haya servido para encontrar alguna respuesta. Una tormenta es lo que se vive allí en la región y Estados Unidos e Israel están tratando de pescar en río revuelto. Elementos sin duda para el análisis de un momento, de una etapa del Oriente Medio que está teniendo pues amplia repercusión internacional e incidencia también en lo que ocurre en el resto del mundo. No hay que olvidar que todo esto está ocurriendo a la par de las tensiones en Ucrania y también de las amenazas de Estados Unidos de otros procesos de guerra en otros lugares del mundo. Así que, por supuesto que es un asunto que tenemos que seguir bien de cerca y al que ustedes pues podrán también brindarle pues atención a través de otros espacios informativos. Le agradezco a los panelistas que me han acompañado esta noche en nuestro análisis. Les recomiendo pues 11:30 de la noche, Canal Educativo 2, Mesa Redonda Internacional de Telesur, para seguir hablando precisamente sobre este tema. Y nos despedimos con la serie Fidel es Fidel que hemos estado transmitiendo a lo largo de las últimas semanas en nuestra mesa redonda, hoy con el fragmento de esa serie Fidel es Pueblo. Muy buenas noches. Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada, tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo. Salve, César, los que van a morir te saludan. Solo lamento que no podría siquiera verle la cara, porque en ese caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia y yo estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. En nombre del pueblo de Cuba, Fidel Castro Ruz.